irlo analizando y viendo, dependiendo el contexto del clínico del paciente y dependiendo cómo debemos actuar frente a tal patología, una otitis media aguda simple, complicada, una otitis media recurrente o en su defecto una complicación de una otitis media. Pensar cuándo podría tener el paciente una complicación. Entonces, la otitis media es una enfermedad inflamatoria del oído medio, mucho más frecuente en la infancia y epidemiológicamente es el tercer motivo de prescripción antibiótica a nivel mundial. La incidencia es mucho más frecuente, como les hablaba, en los primeros 2 años de vida. Comienza a disminuir o es menos del 2% a los 8 años y más del 2 tercios de los niños han sufrido al menos una otitis media antes de su tercer año y alrededor de la mitad ha experimentado 3 o más episodios de otitis media aguda. Se desarrolla a nivel del oído medio un derrame timpánico cuya, eh, ca- eh, cuya clínica puede ser dolor y si hay perenización de ese líquido dentro del oído, sería una otitis media serosa que puede ocasionar también hipoacusia, que también se relaciona con eventos agudos de la infección. La prevalencia ha disminuido ostensiblemente en los últimos 20 años por el ingreso de la vacuna antineumocócica y de la influenza. Y obviamente porque en ciertos países hay una disminución de la exposición al humo de cigarrillo hacia los niños. Microbiología, según el método utilizado y la severidad de los criterios de diagnóstico, se pueden detectar bacterias hasta en el 70 hasta el 90% de los pacientes con otitis media aguda. Y en casi todos los casos de la otitis media aguda bacteriana siempre está precedida por una infección viral. Los patógenos más importantes, o los patógenos más importantes tanto desde el punto de vista viral como bacterianos son virales, el virus sincitial respiratorio, y otros como el influenza, el parainfluenza, el rinovirus, adenovirus, enterovirus, y bacterias patógenas como el Streptococcus y el Haemophilus influenza, y otros que también son de cavidad respiratoria, como hemos visto ya en la sinusitis, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Clínica de este cuadro es, primero tiene un antecedente epidemiológico de infección respiratoria superior, se manifiesta con fiebre, dolor de oído, malestar general, en lactantes, es decir, en menores, lactante menor, menor de 6 meses o el mayor menor de 1 año, puede tener la síntoma compulsivo de él tomarse la orejita. También hay alteraciones como diarreas y vómitos a síntomas específicos y malestar general. Lo otro que se puede dar también es dolor de cabeza y cuando esta infección es persistente o recurrente puede ocasionar una discapacidad auditiva por la otitis media. El dolor es clásicamente secundario al edema del conducto de la membrana timpánica por esa sobredistensión, como se ve en estas gráficas que están en esta otitis media, como se ve en estas dos gráficas superiores, en cuyo caso cuando hay una perforación de la membrana por esta sobredistensión del tímpano, puede disminuir el dolor. El rol estándar para el diagnóstico es una otomicroscopía. Esa otomicroscopía claramente se observan imágenes como la que vemos en este gráfico con la campana. Los criterios diagnósticos de otitis media aguda son el abultamiento moderado a severo de la membrana y un abultamiento con dolor o enrojecimiento en las últimas 48 horas. Esto indica que hay líquido en la cavidad del oído medio. Cuando no existe líquido, se descarta una otitis media aguda. La otitis media aguda purulenta tiene un abultamiento descamativo amarillento en la membrana timpánica, así como esta que se ve aquí. Pero en etapas iniciales solo se puede ver un enrojecimiento y un abultamiento leve, pero el dolor es un signo patognomónico de una otitis media aguda.
Obviamente, cuando nosotros estamos evaluando oído, siempre tenemos que pensar en que puede haber alguna complicación y esta cómo se evalúa. ¿Y esta cuál pueden ser? Pueden ser como la hipoacusia, que se le evalúa con los diapasones o la audiometría. La evaluación física de la mastoide, es decir, la reacción retrotimpánica, porque estábamos para descartar una mastoiditis y la movimientos faciales, porque una de las complicaciones de esto es la parálisis facial. Lo más importante en estos exámenes también se pueden pedir para complementar es la impedanciometría. La tomografía o la resonancia son exámenes que se piden solo si pensamos en algún tipo de complicación. Un diagnóstico diferencial de una otitis media aguda es una meningitis, como vimos en la vez pasada, en la clase de la otitis externa. La meningitis asociada a una inflamación del conducto auditivo externo es un diagnóstico diferencial. El derrame timpánico. El derrame timpánico es igual a un abultamiento, bueno, un cambio de coloración en la membrana timpánica puede ser rojiza, pero no se acompaña de dolor ni fiebre. Entonces es un signo característico y de diagnóstico diferencial de una otitis media serosa. Lo otro puede ser que hay un proceso agudo, un proceso crónico de una otitis media que se sobreinfectó, es decir, una otitis media crónica exacerbada. Y también puede ser que no encontremos los síntomas característicos de la otitis media aguda, pero sí un leve enrojecimiento a nivel del lumbo del martillo, como se ve en esta parte de acá, un enrojecimiento solo de esta parte, en cuyo caso uno puede pensar en una otitis media o que se encuentra frente a una otitis media de inicio muy, muy reciente, que actualmente los pacientes son un poco más precautelosos y pueden ir al médico general para que les examinen. Entonces pueden encontrar eso con síntomas de infección. Siempre hay un cambio en la membrana timpánica. No está la membrana timpánica ni con conflicte, o sea, un eritema de la membrana timpánica indica una inflamación por acá. Entonces eso puede ser, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, en cuanto al tratamiento, una vez, para tener un tratamiento adecuado, la otitis media aguda debe tener un diagnóstico adecuado. Por eso ese diagnóstico es con la clínica y la otomicroscopía, con el abultamiento de la membrana, la otoscopía neumática, antipanometría, que se puede hacer como exámenes complementarios, pero la clínica es lo más importante. Todos estos exámenes que son como la audiometría, como la impedanciometría, son exámenes de gabinete de la especialidad, pero que se hace exclusivamente cuando pensamos algún tipo de complicación o cuando no va bien el tratamiento de primera línea. Sin embargo, cuando ustedes estén valorando este tipo de pacientes, el solo hallazgo de una distorsión enrojecida o abultamiento de la membrana timpánica nos hace pensar, acompañado de dolor o incluso en niños fiebre, de una otitis media aguda. Entonces, este dolor de oído, si tiene un dolor de oído según este algoritmo, debemos ayudarle con una analgesia que puede ser acetaminofén o ibuprofeno. Si es que el paciente toma una mejoría, podemos acudir solo a observación con un seguimiento entre 48 y 72 horas. Si este paciente, después de haber tomado analgésicos y no, o la clínica es muy marcada, muy franca para una otitis media aguda, se comienza con un tratamiento en base a una penicilina. De este tipo de la penicilina oral es la amoxicilina. Obviamente, amoxicilina sola, si es que no hemos dado en los primeros 30 días, si es que no tenemos una conjuntivitis purulenta o no tenemos una otitis media recurrente. Entonces, si no tenemos este tipo de bases, la amoxicilina sola es la elección. Pero si tenemos alguna de estas variantes, una asociación con beta-lactámico, como el sulbactam o el ácido clavulánico, es lo indicado.
Obviamente, después del inicio del tratamiento antibiótico o solo del tratamiento analgésico, se puede observar entre 48 a 72 horas. Si es que estamos muy bien, se continúa con el tratamiento y si no, comenzamos o rotamos el antibiótico. Es importante que en las primeras 48 horas, sobre todo en niños, cuando vemos un tímpano levemente enrojecido, sin signos de generalización como fiebre, malestar general, solo un dolor leve, podemos comenzar solo con analgesia y observar en 48 horas si el paciente vive cerca del centro de salud, si el paciente vive cerca del sitio donde está atendiéndole, es esperar y observar en 48 horas, que es el wait and see, esperar y ver, y luego revalorar en 48 horas a ver si es que ha mejorado, no requiere antibiótico, pero si ha mejorado, si no ha mejorado, requiere antibiótico, y si ha mejorado, no requiere antibiótico. Esto es importante porque no se olviden que el 50 al 70% de las otitis medias comienzan con una etapa viral o catarral que no requiere antibiótico porque el líquido que se encuentra dentro del oído medio es no infeccioso, no purulento, sino solo acumulación de líquido. Por eso se puede observar, y eso ya es en base de la otoscopía. Y de si el paciente tiene la ventaja de poder regresar en 48 horas para poder reevaluar al paciente y en ese caso indicar, no sobreusar antibióticos, sobre todo en niños. En adultos es un poco más complicado porque el dolor es mucho más, a veces el dolor es mucho más intenso o no soportable, en cuyo caso en esos pacientes sí se debe iniciar inmediatamente antibiótico. Por la experiencia y viendo la resistencia antibiótica, lo ideal es para sitios no rurales, la moxi con clavulanico, pero para sitios rurales, la amoxicilina sola a dosis de 50 a 70 miligramos por kilo es lo ideal para este tipo de pacientes. Como les dije, en los primeros 48 horas la mejoría espontánea de los síntomas ocurre en el 60%, en el 80-85% en 2 a 3 días y en el 90% a los 4 días, de 4 a 7 días. Entonces, esta mejoría es la que podemos observar en el wait and see si la sintomatología no es un intenso dolor o el niño no está con fiebre. Hay algo importante es que en las primeras 24 horas de iniciado el cuadro, el uso de antibióticos no disminuye la complicación. Los factores de la edad y la gravedad de los síntomas juegan un papel fundamental en la decisión de usar una conducta expectante, wait and see, y versus un tratamiento antibiótico inmediato. Entonces, esto es importante observar, porque si no tenemos síntomas de fiebre intensa, dolor intenso, y vemos una membrana antipánica no enrojecida totalmente, sino solo en la parte superior, a veces podemos solo indicar antibiótico y observar. Por esto, el 60% se mejora en las primeras 24, el 80 al 85 en las primeras 2 a 3 días y el 90 hasta los 4 a 7 días. Entonces, eso es importante en cuanto al manejo antibiótico. ¿Se puede esperar? Sí, pero si no tenemos signos de gravedad. ¿De acuerdo? Cuando tenemos niños de 2 años o menores de 2 años, la conducta es un poco más agresiva en alguno de ellos, porque eh, hasta el 50% de los niños menores de 2 años fallan el tratamiento de wait and see. Por eso se los considera como un signo de gravedad y en las guías, en algunas guías lo promueven para usar antibiótico antes de esa edad. Los pacientes cuyos síntomas se clasificaron como graves también tienen una tasa de fracaso significativamente mayor que en aquellos leves. Los graves, un fracaso del 14% con amoxiclavulánico frente a un 4% en síntomas leves. Dependiendo de la edad del paciente y la gravedad de los síntomas, se puede tratar inicialmente de forma sintomática siempre que se le realice un examen clínico y otro microscópico, después de 2 a 3 días de iniciado el tratamiento de observación. Entonces, es importante tener estos puntos epidemiológicos para saber que un niño menor de 2 años es un paciente que tiene potencial gravedad y requiere antibiótico terapia.
que los pacientes graves tienen un 14% de fallar con el primer antibiótico y dependiendo de la edad del paciente y la gravedad de los síntomas, se puede iniciar un tratamiento antibiótico si vemos una automicroscopía muy alterada. Entonces, la administración inmediata de antibióticos son en edad menor a 6 meses, eso indica gravedad. Edad con más de 2 años con una otitis media aguda bilateral, incluso con un dolor de oído leve, y con una temperatura menor de 30. Esto es importante porque los niños menores de 6 y menores de 2 se los trata más agresivamente porque tienen más riesgo de complicación. Entonces, esto es innecesario para el uso de antibióticos. Otitis media con dolor de oído moderado e intenso, una escala EVA por encima de 6. EVA es escala visual análoga. Y si tenemos escalas menores de 6, podemos esperar. Pero si es una escala mayor a 6 al inicio del tratamiento, obviamente con un niño que podamos conversar o con un adulto que podamos conversar, es decir, mayor de 3, 4 años de niños y obviamente en adultos podemos intentar hacer un wait and see dependiendo de cómo esté el paciente. Pero si esto es importantemente abultado o doloroso, el tratamiento antibiótico es inmediato. Otorrea purulenta, obviamente antibiótico inmediato. Factores de riesgo como inmunodeficiencias, enfermedades subyacentes graves, labio paladar hendido, presencia de implante coclear, son síntomas de complicación y requieren uso de antibiótico inmediato. O cuando tengamos pacientes que sepamos que no vamos a poderles ver en los 3 primeros días, como les comentaba, otro paciente que requiere uso inmediato de antibiótico terapia. Eso también depende del sitio donde estén. En las rurales a veces los pacientes viven a a kilómetros de donde está el sitio del médico rural y se hace difícil que regrese. Por eso en esos pacientes es preferible usar antibiótico terapia. ¿Cuál? Amoxicilina. Si es que el manejo inicial de una mejoría entre las primeras 48 a 72 horas, se tiene que continuar con el tratamiento. Pero si este falla, o si este falla en el sentido de estamos en un espacio de wait and see, vemos, observamos, falla, usamos antibiótico. Si ya se ha administrado un antibiótico, si ya se ha administrado un antibiótico y no vemos recuperación en 48 a 72 horas, se debe rotar el antibiótico. Entonces eso es importante. El antibiótico de elección es a base de amoxicilina, 50 a 60 miligramos por kilo día, repartido en 2 a 3 tomas, preferible en 2 tomas, porque es mucho más adecto el paciente para tomarla. Pero no se pueden tratar amoxicilina si ya se ha tratado con amoxicilina en los primeros 30 días, si se trata de una otitis, si se acompaña de una conjuntivitis purulenta, si tenemos una otitis media recurrente. En esos casos se tiene que añadir ácido clavulánico a penicilina o ampicilina más sulbactam, en cuyo caso se reparte igual a 2 a 3 días. Cuando tenemos resistencia o alergia a la penicilina, podemos utilizar, si esta reacción alérgica no es un tipo 1, la cefuroxima, una cefalosporina de segunda, una cefalosporina de tercera, o en reacciones anafilácticas a la penicilina, la claritromicina como opción en estos pacientes. La eritromicina puede usarse en niños, aunque en la medicatura regular sí tenemos antibiótico eritromicina en jarabe. Y la citromicina no está recomendada, tiene demasiada resistencia y no se la debe utilizar, no se la debe utilizar como un tratamiento de elección para el uso de antibiótico como segunda línea en una otitis media aguda. Cuando el paciente tiene un implante coclear, que ahora es más frecuente que anteriormente, hay niños que tienen implantes, entonces se debe, si es en los primeros 2 meses de la implantación, hay que usar un tratamiento intravenoso, es decir, hospitalización con ceftriaxona, cefalosporina tercera, y si es más 3 meses de implante, la amoxiclavulánico o el ampicillin puede ser una opción. En los niños menores de 2 años o con otitis media aguda grave, la duración se recomienda que sea 10 días. En niños de 2 a 6 años, 7 días, y niños a partir de los 7 años, entre 5 a 7 días.
Entonces, ese es el tiempo de duración que se recomienda según estos artículos para la estandarización del tiempo que se tiene. En menores de 2 años, 10 días, y de 2 a 6 años, 7 días. Ese es el tiempo como general. 7 días es el tiempo mínimo que se debe utilizar en pacientes generalmente mayores de 2 años. ¿De acuerdo? Los antibióticos de segunda línea en otitis media son la ceftriaxona, clindamicina, y estos se utilizan cuando la amoxicilina o ácido clavulánico no fue utilizado y falló en cuanto al manejo antibiótico. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto hasta este momento? Doc, o sea que si a mi paciente le doy la Moximas, el ácido clavulánico y espero hasta las 48 72 horas, no se soluciona. Le cambio a cefalosporinas de segunda generación. ¿Por cuánto tiempo tengo que darle esta cefalosporina? No te O escuché, sea, mija, se entrecortó. ¿Me repites? Perdón, ya, se entrecortó. A ver, ¿me estás diciendo? o sea, prácticamente cuánto tiempo yo le tendría que dar la cefalosporina, la segunda opción, si es que mi paciente no remitió con la Moxi. Eh, entre 7 a 10 días. Antiguamente, bueno, antiguamente, estoy diciendo desde 2015 para atrás, se preveía en cuestiones de recidiva o no, de resistencia al antibiótico en la primera dosis, que se tenga que dar esquemas antibióticos de 10 a 15 días. Pero con las nuevas guías de procesos infecciosos, tanto en adultos como en niños, el esquema habitual para las resistencias se mantiene entre 7 a 10 días, con la cefalosporina o el macrólido. Generalmente yo siempre me voy por una cefalosporina, como la cefuroxima, o o una cefalosporina de tercera como la cepodoxima. En algunos pacientes, dependiendo cómo esté, una clindamicina también puede ayudar. Una fluoroquinolona de tercera generación, de tercera generación, como la levofloxacina, también es una opción en estos pacientes. El tiempo de 7 a 10 días. ¿Listo? ¿Y cómo valoramos? Siempre hay que valorar al paciente 72 horas. ¿De acuerdo? Entonces, doc, o sea, si es que a mi paciente le doy la Amoxi y espero las 48 72 horas y ya remitió, o sea, ya todo bien. Le maneja 7 días si es mayor de 2 años. Si es menor de 10 años, de 2 años, 10 días. Está todo bien. Sí, así mismo está todo bien. A ver, aquí hay que tener una cosa. Los pacientes se quejan. ¿Cómo sabes que el paciente le fue bien? El paciente le fue bien si cuando le haces el control a las 72 horas el dolor ha desaparecido. El signo de mejoría es el dolor. Si el dolor ha desaparecido, entonces podemos continuar con el tratamiento, eh, con el tratamiento de primera línea. Pero si el dolor no ha desaparecido o incluso ha aumentado, es necesario rotar el antibiótico a una cefalosporina, a una fluoroquinolona o a un macrólido, dependiendo la edad del niño. ¿De acuerdo? ¿Qué tiempo? 7 a 10 días, que es la pregunta que me dijiste. Entonces, eso es importante. El signo clínico para mejoría es disminución o desaparición del dolor. Obviamente, cuando hay supuración en ese cuadro infeccioso, está indicado, el dolor va a disminuir porque ya se reventó esa presión que ven en el oído. Y eso puede ocurrir. En esos pacientes, generalmente se puede utilizar gotas antibióticas de ciprofloxacina u ofloxacina, en algunos casos combinado con la dexametasona, para evitar para complementar el tratamiento antibiótico oral. Si no hay perforación, no es necesario usar gotas antibióticas. Pero en las guías no tiene una evidencia fuerte de usar gotas antibióticos cuando hay perforación. Entonces eso es importante conocer y saber. Lo que sí es importante es siempre mantener el tratamiento antibiótico y evaluar a las 72 horas, cuya evaluación primera siempre es de signo del dolor. ¿De acuerdo?
Entonces es muy importante conocer. Listo, Doc, muchas gracias. Muy bien. Dentro del tratamiento quirúrgico, encontramos cuando hay complicaciones de la otitis media. Estas complicaciones pueden ser unas intra, intratemporales o extratemporales. Las intratemporales pueden ser una mastoiditis aguda, una, una parálisis facial, una labirinthitis, y las extratemporales, una meningitis, una trombosis, un absceso cerebral. Entonces, esto indica complicación y generalmente en estos pacientes se requiere utilizar el uso de, además del antibiótico intravenoso que se requiere hospitalización al paciente, eh, lo más probable es hacer una cirugía del oído medio para el drenaje de esto, como el tubo de ventilación o una mastoidectomía. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende de la característica del paciente. Cuando sabemos que hay una complicación, por ejemplo, que tenga el paciente parálisis facial, o que exista un abultamiento retroauricular posterior que indica que hay una mastoiditis con un absceso mastoideo. ¿De acuerdo? Signos de focalidad como una meningitis o una rigidez nucal, dolor de cabeza intenso, en un cuadro de una otitis media, generalmente en cuadros de otitis media crónica que se va reagudizando puede indicar una complicación cerebral. Otro de los cuadros que comenzamos como introducción son los cuadros de otitis media aguda perfecto recurrente. ¿Qué es? Pacientes que tienen 3 episodios de otitis media en 6 meses previos o 4 episodios en 12 meses previos, teniendo lapsos de normalidad entre esos periodos. La otitis media aguda recurrente es un proceso infeccioso que se debe tratar, Pobrecita, me como con una, hambre. la otitis media aguda es un periodo que se debe tratar con el mismo antibiótico o con uno de elección como vimos anteriormente. Pero si ya tiene 3 episodios en 6 meses o 4 en 12 meses, es necesario la remisión al otorrinolaringólogo para evaluar esto. Obviamente, epidemiológicamente, la vacunación ha disminuido estas clases de otitis media recurrente y uno de los tratamientos que se puede utilizar, pero no es 100% efectivo, es los tubos transtimpánicos, como vemos en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Aquí están las complicaciones intracraneales o extracraneales, que es lo que conversábamos. Y los, em, las más frecuentes, obviamente, son las extracraneales y intratimpánicas, que son la parálisis facial, la laberintitis, que es el vértigo, o la hipoacusia neurosensorial. La mastoiditis es otra complicación que también se puede ocurrir y son más frecuentes. El absceso de Wessels es un absceso de punta de peñasco que causa alteraciones cerebrales también con parálisis del motor ocular. Pero es extremadamente raro y es casi anecdótico en la época actual antibiótica. Era muy frecuente hasta los 80, lo que me dicen mis profesores, que era un poquito más frecuente que se vean 2, 3 casos al año. Ahora, por ejemplo, no hemos visto ningún caso en los últimos 5 años. Entonces es extremadamente raro, pero sí una mastoiditis, una parálisis facial, una hipoacusia neurosensorial o vértigo, que es una laberintitis causada por un problema infeccioso. Las intracraneales hemos visto, es bastante rara, para que sepan ustedes, las infecciones intracraneales como los abscesos, la trombosis no cavernoso, aproximadamente se ven como 2 casos o 3 casos al año por otitis media. Casi todas por otitis media crónica que reagudizadas. ¿De acuerdo? Y ahí vemos cómo está. Las complicaciones es la perforación del tímpano, es la complicación más frecuente del oído, que otorreo, la fiebre, la cefalea persistente, no una cefalea ocasional, la persistente puede indicar una infección del oído. La pérdida de la audición, la hipoacusia, permanente o no, dependiendo de qué grado de inflamación tenga el oído. Vértigo, que es la laberintitis en una infección aguda que causa laberintitis y náusea y vómito.
Parálisis facial y eso es lo que vemos. Esto es importante en cuanto a inflamación, dolor cervical, rigidez cervical, signo de Kerding, signo de Babinski, indican alteraciones cerebrales como una complicación de la otitis media. Hinchazón postauricular indica una mastoiditis, una parálisis facial igual. ¿En qué porcentaje se puede curar una parálisis facial? Más o menos en un 10 a 20%. ¿Y de qué depende? De que el nervio facial a nivel del segmento timpánico se encuentre dehiscente. Eso indica una parálisis facial. Es la prevalencia de una parálisis facial dentro de una otitis media aguda. Cuando el nervio facial generalmente está por una, dehiscente por una eh, variante anatómica del canal de Falopio, timpánico, o porque ha habido una otitis crónica que ha ido carcomiendo y durante los años, décadas, y se encuentra también dehiscente y puede tener una exacerbación de esa infección aguda y también causar parálisis facial. Signos que nos tiene que dar a entender complicación, dolor de cabeza continuo y fiebre, indica posiblemente una afectación meningia. Hinchazón y dolor en la región mastoidea, eso indica un absceso o una mastoiditis. Parálisis facial, vértigo, indica alteraciones, una laberintitis o una alteración de nervio facial. Y obviamente dolor de cabeza intenso, vómitos, somnolencia, obviamente una afectación cerebral más intensa. El seguimiento siempre se lo hace después de 2 o 3 días del inicio del antibiótico. A corto plazo, descongestionantes nasales puede disminuir la congestión de la nariz, que a veces se acompaña en estos pacientes para disminuir la sensación de presión en el oído. El líquido que está en el oído medio cuando es recurrente o cuando es crónico, es importante drenarlo si tenemos o se asocia a una hipoacusia. Y si el derrame timpánico es mayor a 3 meses, igual, la timpanocentesis con la colocación de tubo se realiza la colocación de un tubo de ventilación, que es el drenaje timpánico. ¿Cómo se previene o se disminuye el riesgo de otitis? Lactancia en materna durante los primeros 6 meses de edad, evitar exposición al humo y la vacunación contra el neumococo. Otros factores que pueden ayudar, evitar el chupete. El chupete o los chupones que los niños tienen, lo que hacen en lactantes menores es promover la subida de, la, de, la, de las bacterias de la rino y orofaringe hacia la trompa de Eustaquio inmediatamente hacia el oído medio. Reducción de la tasa de infección del tracto respiratorio al disminuir también los grupos de jardín, eso sí es verdad. Los grupos de jardín muy amplios, es decir, más de 8 niños en la aula, promueve a mayor infección de oído. Usar los chicles de xilitol o pastillas de xilitol, que son esos chicles que venden. eh, Antes estaban vendiendo estos chicles de xilitol para niños en el Quicentro, donde venden muchos dulces, ahí hay chicles de xilitol. Esas pastillas de xilitol o esos chicles ayudan a disminuir o tienen una forma de prevenir las otitis medias. Y los tubos timpánicos también son necesarios con adenoidectomía en mayores de 4 años. Es importante si el líquido que se encuentra acumulado en el oído medio está más de 3 meses o se asocia a una hipoacusia permanente. Los criterios de diagnóstico de otitis media demuestran un derrame timpánico purulento. La otitis media aguda no complicada debe distinguirse de otitis media que tienen factores de complicarse, como estos niños menores de 2 años o pacientes que tienen alguna inmunosupresión. Si no hay remisión de los síntomas, se debe indicar tratamiento antibiótico
con amoxicilina de base y si vemos riesgo de resistencia, amoxicilina con clavulánico o ampicilina más surfactán. Al inicio del cuadro, cuando este es leve y la membrana timpánica es ligeramente eritematosa, se puede pensar en un tratamiento de wait and see solo con analgésicos. ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? ¿Todo claro, chicos? Sí, Doc. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien. A ver, muchachos, Vane, hablaron sobre los posibles temas que quieran ver para complementar las clases, que tenemos una charlita más al respecto, o todavía no han conversado. Sí conversamos, Doc. Estaban diciendo que para tener una clase sobre, un taller, más bien dicho, sobre cuerpo extraño. No sé si es posible. Retiro de cuerpo extraño. A ver, sí, ahora, ¿cómo está la universidad? O bueno, en el hospital también se puede hacer. ¿Cómo estamos? ¿El taller dónde sugieren? Yo diría en el hospital. No sé si en la universidad tengamos, pero yo diría en el hospital en grupos de 4. Se puede hacer un taller. En el hospital, Doc. En el hospital, muy bien. Sí. Estamos bien en el hospital. Sí, podríamos ser, a ver, a ver, chicos, ¿cuándo acabamos? ¿El 21? Hasta el 25 es. O sea, el Viernes 21. 25. Ah, claro, sí. Viene el 25, o sea, hasta el viernes 25 ya debemos con pruebas, notas y todo. No, no he hablado con la doctora Barreto, pero no me ha No, dicho nada. Doc. O sea, esta ¿Cómo le- semana hasta el 25 serían clases. De ahí de la Ya. semana hasta el 4 es para rendir los exámenes. Ah, ya. O sea, el examen final que tenemos que dar. Ya. ¿Qué van a ser casos clínicos? Solo van a ser casos clínicos. Para, para la nota final, dice, ¿no? ¿Cómo examen final, Doc? No habíamos quedado en fraccionar los exámenes como lo Sí, estamos pero hay un haciendo. examen final de casos clínicos, solo casos clínicos, de todo. 10 preguntas de casos clínicos. Y con eso ya se acaba. Un examen final. ¿O quieren quedarse así con la nota como va? No quiere dar final de casos clínicos. No No, son Doc, preguntas de nada. Solo claro. caso clínico. Paciente, como vemos unas preguntitas que saltan ahí. Caso clínico. Paciente tiene esto, ¿qué le da? ¿Qué le hace? ¿O quieren quedarse ahí sin examen final? ¿Cómo estamos, Doc? Así nomás. Bueno, está bien. No se arrepentirán. Perfecto. O sea, lo que ponen todos, Doc. ¿Cómo? Los que voten la Lo que mayoría. Ajá, lo que opinan la mayoría, Doc. Nuevamente, levanten la mano los que quieren examen final. O sea, Doc, pero no se supone que el promedio de los tres exámenes era el examen final. Se supone si quieren, y si no quieren, podemos hacer un examen final. Como ustedes deseen. Se puede hacer así o examen final. Ahí depende de la nota cómo estén. Pero si quieren examen final, lo hacen. Si no, no hay problema. Tampoco me hago problema, chicos. Tampoco me hago problema. Ustedes deciden sus notas. Yo solo les paso lo que sacan, nada más.
Muy bien. Perfecto. Sí, la mayoría quiere quedarse así como está. Muy bien, entonces no hay examen final. ¿Ya? No hay examen final. Si les va mal en algún examen, lo siento, no hay examen final. ¿De acuerdo? Muy bien. Todavía faltan 2 exámenes más, así que a estudiar. Ya, muchachos. Entonces, la próxima semana vamos a ver otitis media crónica que ya te mandé, Vane. ¿Sí recibiste? Sí, Doc. Ya, otitis Sí, lo media sé. crónica y ese es corto. También igual, este pensé que era más largo y salieron 30 diapositivas. Igual otro puede ser de 20 diapositivas nada más, hablando de la otitis media crónica y el siguiente tema, a ver, ¿cuál es el siguiente tema? Nos toca parálisis facial, ¿verdad? Sí, otitis media y parálisis facial. No, Entonces vamos a ver otitis medias, crónicas y parálisis facial, ¿ya? Entonces ya les voy a dar 20 diapositivas de otitis media crónica y 20 diapositivas de parálisis facial. ¿Listo? listo, Doc. Y de ahí nos tocaría traqueotomía, que también son 20 diapositivas nada más, ¿ya? Vamos a tratar de ver cuándo hacemos el taller. Les voy a mandar un artículo de cuerpos extraños en niños y cómo se maneja. Y vamos a tratar de hacer un taller con mis residentes para que ellos estén ahí y puedan ser individualizados casi uno a uno. ¿Listo? Pero eso tiene que ser en la tarde. Eso sí, tiene que ser en la tarde. ¿De acuerdo? Más o menos en qué horario, Doc, para ver Esto cómo debería funciona. ser tipo 2 de la tarde, más o menos, cuando la consulta está un poquito menos intensa. De 2 a 3, de 2 a 4 más o menos. A ver, unos 2 días ahí. ¿Cómo son cuántos? 19, ¿no? 18. 18. Chuta, tiene que ser 3 días. O la cantidad. Para que sea bastante práctico, uno a uno. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver eso. Eso quedaría ya desde la próxima semana, Mane. No, perdón, desde la semana del... es que la próxima semana no estoy. Podría ser esta semana si ya quieren hacer algo. No sé cómo están en tiempo el jueves o el viernes. A ver cuál sería mi día ideal. Podría ser podría ser desde este miércoles. Este miércoles podría haber algún grupo. ¿Cómo No están ustedes en sé. tiempo? No sé cómo están Es ustedes. que por lo general de 2 a 4 de la tarde tenemos siempre clases, Doc. Ese es el problema. Es el pequeño problema, chuta. Ajá. Podemos hacer más tarde. Pero o sea, el horario que pueden ustedes de qué hora a qué hora es, muchachos. Tendríamos que cuadrar, Doc. Tenemos que puede ser también la semana final, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que pasar notas? Me interesa saber. ¿Hasta el 4? ¿Me ayudan, compañeros? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo muy No bien. puede mandar notas Porque hasta el 11 de la semana que ya terminan clases es del 25, pero podemos hacer el taller tranquilamente entre el 28 y el 4. El Que es 28 y primero es feriado, Doc. No sé si está abierto. ¿Cuánto? Ah, ya. Feriado es feriado de carnaval. Las notas puede pasar hasta el 11. Ya. Entonces podemos hacer eso pasado el feriado de carnaval y nos reunimos. Ahí ya no tienen clases. Entonces ahí se puede Podríamos hacer. tener, no sé si le parece, tal vez el taller el 9, miércoles 9, que se supone que ya no deberíamos tener ni exámenes ni nada. Lo que pasa es que deben ser en 2 grupos, porque los Eh, 16 ahí no me sirve hacer un taller con 16. Debe ser casi como 5, 6. Grupos de 3 grupos de 6. Sería lo Eso, ideal para que hagan algo, porque si no van a estar viendo y eso no es claro. no es lo óptimo. El 9, 10, Entonces, tal vez, porque esos días ya no tendríamos clases, se supone ya estaríamos libres de los claro, porque exámenes. debe ser la última semana, la primera semana de marzo. Ahí Eh, tienes la- que ver, Vanessa, ahí tienes que ver la última semana, sí, la primera semana de marzo o hasta el 9 o 10 de marzo. Sería como la fecha límite para yo pasar la nota inmediatamente. Como es ese rato, una prueba no, Doc, del Doc, una artículo que cosa. les mando, de lo que hicieron y todo, o sea, no es mayor cosa. Doc, las ¿Listo? notas usted tiene que subir en abril, me parece, pero presentar Abril. las notas, sí, como estaba Ya. dispuesto en el cronograma inicial,
Pero nosotros, Ya. o sea, las notas se tienen que, o sea, pasar como que ya estamos aprobados, o sea, ya la nota, creo que es al doctor Casar, no sé cómo es eso, pero al sistema sube en abril, porque las notas, lo que estamos adelantado el semestre es porque se tiene que presentar al Ministerio de Salud para la asignación de plazas y todo eso, Ya. para que conste que aprobamos. Ujú. Perfecto. Entonces, sí. Entonces, bueno, tenemos tiempo. Entonces pongámosle para después del feriado y ahí vemos exactamente, man. ¿Listo? Listo, Doc. Ok. Ok. Doc, una Listo. preguntita, Entonces, disculpe. eso vamos. Doc, ¿Cómo? una preguntita, disculpe. Sí, pregunta. Tal vez podría explicarnos cómo van a estar repartidas las notas, porfa. Es que no, bueno, me O confundí un sea, las notas están repartidas en los 4 exámenes que tienen. El examen de nariz, el examen de faringe, el examen de oído y el examen de eh, parálisis facial y traqueostomía. Y un puntaje por el taller. Entonces serían 5 notas. ¿Estoy claro? Sí, ¿verdad? Este era todo Doc, oído, pero parálisis también facial. falta la nota grupal, que sería de las ¿Cómo? presentaciones de PowerPoint. Una nota grupal. Hay que pasar una nota grupal. Sí, son 3 notas. La individual, la grupal y la del examen. ¿Cuál es la individual? En la individual, chuta, pero por las rotaciones. ¿Cuál es la individual? ¿De O dónde sea, se saca la la individual? individual no podría ser el taller. Mucho, mucho le pones al taller, hija. No, ahí es. ¿De dónde sacas la individual? Póngase, los otros doctores por las presentaciones no saben poner parte de la individual y la grupal, por decir, por las presentaciones. Y eso le saben como que duplicar la nota para la una y para la otra, y el examen van las notas del examen. Entonces podríamos ponderar eso y de la parte individual sacarle un porcentaje para lo que sería la nota del taller, o sea, para que no sea todo, porque si es mandarle mucho, como dice Vane, todita la nota solo del taller, pero podríamos sacar un pequeño porcentaje de ahí. El taller puede ser no, es que el taller puede ser una nota. Sí, puede ser una nota proporcional, pero la individual, las presentaciones son grupales, no son individuales. Sí, o sea, O sea, pero cada hay que ver persona cómo como que hacemos. hace Sí, el y problema es también que no hemos tenido, excepto a los dos chicos, a Juan y, ¿cómo es la chica que rotó? ¿Se fue el nombre? Andre y Ya, Juan. Andrea, que vimos. A él Oh, pues, ha sido mejor, güey, porque obviamente estaban ahí y se les podía calificar individualmente como cuánto sabe cada uno. Lastimosamente no tuvimos eso. Déjame ver cómo hacemos, ¿ya? Déjame ver cómo hacemos. Ya les voy o sea, las opciones que me dan son aceptables, pero vamos a ver cómo hacemos la ponderación, que es lo que así se debe calificar. No es lo ideal. A mí no me gusta eso de por grupal, a mí no me gusta que uno haga y el otro se saque la nota, pero ya está. Lastimosamente esto de la virtualidad no nos permite estar como debería ser normalmente. Voy a pensar esto y a la próxima clase les digo cómo vamos a hacer esto. ¿Listo? Pero mientras tanto vamos viendo los exámenes. El taller va a tener una nota aparte para que sean, tratar de compensar y vemos cómo sacamos de esta nota ya del examen y todo. Y se puede duplicar lo demás. Entonces déjame pensar y ahí voy a conversar igual con la doctora Barreto para evaluar se puede hacer. ¿Listo? Entonces yo Ok. les digo ahí. Pero hay opciones. No es lo ideal, porque a mí me hubiera estado estar ahí y todo, pero lastimosamente la pandemia nos cortó apenas comenzábamos. Entonces no fue lo ideal realmente. Ahí hubiera sido más fácil porque al final de cada rotación daban su examen y esa era la nota individual. Y se acababa el dilema. No pudimos hacer eso. Y el taller hubiera sido otra nota, eso hubiera sido mejor.
Pero ya, pues ya tenemos así, chicos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo estamos y ahí seguimos conversando. ¿Listo? Mientras tanto, la próxima clase va a ser, no se olviden, otitis media crónica, 30 diapositivas y 20 diapositivas de parálisis facial. ¿Ya? Ya. Doc, lo que también o sea, podríamos hacer, que estamos haciendo en otras materias, es también hacer las presentaciones, pero o sea, exponer nosotros. Entonces, de pronto ahí podríamos dar los temas o sea, que queríamos ver, cómo es esto justamente de cuerpo extraño y de vértigo. Pero ¿cómo presentan? Pero ya no pueden presentar cada uno, pues. Esta sería una nota individual, ¿no? O sea, hacemos en grupo, pero vamos presentando cada uno sus partes. Ajá. Sí, pero no, me parece un chiste eso. No creo que sea lo más indicado en este momento. Hubiera sido ideal al inicio. Sí hubiera sido ideal porque hubieran presentado más presentación de ustedes, chicos. Pero bueno, hubiera sido una buena opción. Pero ya lo perdimos. Déjenme ver cómo hacemos, ¿ya? Ya me, ya trato de evaluar y trato de pensar a ver cómo hacemos para sacar en estas 3 semanas de esa nota individual, ¿ya? Parte de la nota individual va a ser el taller, ¿no? Porque es la única cuestión. Parte de esa nota individual va a ser el taller, pero hay que ir viendo cómo conjugamos. En grupal, las presentaciones, voy a ir viendo cada presentación nuevamente y vamos a ir sacando y poniendo una nota sobre 10, ¿verdad? Para evaluar eso. Las presentaciones decía han estado bastante bien. Y así, listo. Son sobre 20, Doc. Usted tiene Sobre que 20, pasar tú sobre tres 20, ¿ya? No hay 20. problema. Tú sobre 20, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Listo? Ya, Doc. Muy bien, ahí tenemos, voy a pensar bien y ahí les digo, ¿ya? Una de las notas individual va a ser el taller. ¿Cuánto de nota individual? Vamos a ver cuánto. Voy a intentar hacer un 70% y le sumamos con algo más. Entonces ahí déjame ver. Entonces una grupal de ley obligatoria es la grupal. Sí, Doc. ¿Y qué hacen los otros doctores en la grupal? Las presentaciones mismo. Pero si, le duplican la nota. Sí, No estoy de acuerdo. Pero veamos cómo está. Este rato no estoy de acuerdo, por ser que la próxima semana les diga que sí. Voy a pensar, ¿ya? ya, Doc. Sí, Doc. Listo. Estamos en contacto, chicos. Suerte y Gracias. estamos conversando. ¿Listo? Ya, Doc, muchas gracias. Ok, chao, cuídense. Nos vemos la Gracias, próxima semana. Hasta Listo, chao, chao. luego. Hasta luego, Doc.